Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde, doctor Leonardo Rojas Besarina y licenciada Amalia Armas. En esta tarde nos van a acompañar en este momento de ponencia para hablarnos de la telesalud en tiempos de COVID, ¿no? La telesalud, como sabemos nosotros, se está hablando con más énfasis y sabemos que puede constituir como una herramienta fundamental en la lucha contra el COVID, que no solo va a beneficiar a los pacientes, sino también a muy buena población de profesionales de la salud que están en casa. Va a ser para nos va a hablar con el tema de telemedicina en tiempos de COVID. Él es especialista en administración de la salud, es especialista en teleasistencia sanitaria y social. Esta especialidad la hizo en España y es el tema telemedicina en tiempos de COVID. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada Edith. Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá. Lo estamos escuchando, doctor. Muchas gracias. Ok, le decía que muchas gracias por la invitación y contento de hablar de este tema, que es un tema que me apasiona y que entiendo de que ahora en esta época de pandemia, de la nueva normalidad, la telemedicina y la telesalud han encontrado una tierra fértil para poder desarrollarse, en el sentido en que el uso de las tecnologías nos va a permitir llegar de forma efectiva a lugares donde antes no se podían llegar, y además en las condiciones que requieren dentro de la pandemia, ¿no? Es decir, que no estar no, físicamente, no se requiere un contacto físico directo. Voy a comenzar la charla un poco con mi declaración de conflicto de intereses. Ya lo han presentado, yo soy especialista en administración, trabajo en proyectos de tecnología en salud ya más de 15 años, soy el coordinador de la Red Nacional de Simulación de ASPEFAM. En el Instituto Nacional dirijo la Oficina General de Información y Sistemas, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos soy el coordinador de la Unidad de Telesalud. Entonces, cuando hablamos de telemedicina y telesalud, son conceptos importantes que debemos tener claros. Sin embargo, que en todos los países los conceptos no son los mismos. De hecho, en el inglés, probablemente cuando leíamos algunos documentos o papers, telesalud y telemedicina viene a ser casi lo mismo, ¿no? Telehealth, telemedicine. Sin embargo, para nosotros, para los peruanos, nosotros tenemos una ley que ya tiene varios años de promulgada, que es la Ley Marco de Telesalud, donde justamente pues, por motivos del destino fue uno de los impulsores, junto con otros muy buenos visionarios en ese momento, por ejemplo, el congresista en ese entonces, el ingeniero que ahora es presidente de la región Cajamarca, Mesías Guevara. Él fue uno de los que impulsó fuertemente este proyecto y que después se convirtió en ley, y luego también impulsó el proyecto de la ley dorsal de fibra óptica, el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que lo que impulsaba era dar conectividad a todo el país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de telesalud, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un servicio, telesalud como servicio. Eso es un concepto importantísimo, que es el principal concepto que quiero que se lleven de esta charla. La telesalud es un servicio. La telesalud no es una llamada por WhatsApp, no es una videoconferencia por Zoom, no es una mensajería por cualquier medio, y tampoco es el uso de una plataforma compleja. La telesalud es un servicio. Y obviamente, como todo servicio, utiliza herramientas tecnológicas, porque sin una herramienta tecnológica
yo no podría llegar a distancia, yo no podría comunicarme a distancia, y menos con las características de un servicio que se necesita para dar cualquier servicio de salud, sobre todo. Y tiene un propósito: lograr que las personas, lograr que dichos servicios sean accesibles a la población, y yo le pondría además con calidad, ¿no? Que es algo también importante que se requiere en estos últimos tiempos. Entonces, para recalcar, telesalud es un servicio. Como tal, este servicio debe tener todas las características de un servicio, debe darse con procesos ya establecidos, debe definirse quién lo va a hacer, cómo se va a realizar, tiene que estar registrado en los registros que están ya definidos para los servicios, es decir, en el registro de IPRES, tener RENIPRES, tener código de UPS, identificar qué profesional lo va a hacer, tiene que estar adecuadamente capacitado, habilitado, etc. Entonces, esto es un concepto importante porque muchas veces la gente piensa que la telesalud es una llamada de videoconferencia o es una llamada por celular y que ya estoy haciendo telesalud. De hecho, los profesionales de salud, cuando nos graduamos, y eso nos pasa a todos, y a mí me pasó mucho, que apenas me graduó, inclusive antes de estudiante, lo que yo tenía era llamadas telefónicas de familiares o amigos, me decían: oye, ¿tú qué vas a ser médico? Oye, eres médico, mira, ¿qué puedo hacer? Tengo tal dolencia. Eso no es telesalud. Telesalud, eso podríamos ahora catalogarlo dentro de otra categoría que vamos a hablar un poco sobre teleorientación y de otros aspectos relacionados a la telesalud, pero no es específicamente telesalud. Luego, telemedicina. Telemedicina es una rama de la telesalud. De hecho, la ley dice que es un eje de desarrollo de la telesalud, o sea, viene a ser algo más pequeño de telesalud, y que es la telesalud aplicada dentro de un proceso de atención médica. Por ejemplo, servicios de apoyo diagnóstico a distancia, como puede ser una telediagnóstico, que eso generalmente es lo que se ha desarrollado al principio y que se hacía mucho en medicina. Por ejemplo, el telediagnóstico de rayos X. Y eso se entiende muy bien, ¿no? Porque el radiólogo no necesita estar viendo al paciente para poder hacer un informe del resultado de unos rayos X de tórax, por ejemplo, o de una tomografía o de una resonancia. Y eso además está aceptado por el Colegio de Radiólogos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde dice que el nivel de evidencia es 1A, o sea que es lo mismo hacer una teleradiología o un telediagnóstico de radiología o estar físicamente con el paciente al costado y hacer el diagnóstico. Lo otro es servicios de consulta médica a distancia, también denominados teleconsulta. Vamos a ver que estas teleconsultas tienen variantes. En el mundo se les conoce principalmente dos tipos de variantes: las que son asíncronas, es decir, que no se hacen en el mismo tiempo, y las que son sincrónicas o síncronas, que son las que se dan principalmente cuando el paciente está en ese mismo momento atendiéndose por el teleconsultante y teleconsultor, es decir, cuando están el personal involucrado, o cuando está directamente viéndose con el médico, ¿no? Eh, y además también puede ser un tratamiento a distancia, ¿por qué no? Entonces, como le mencionaba al inicio, la telesalud y telemedicina tienen diferentes concepciones en los diferentes países de Latinoamérica. Para el caso de Perú, habíamos dicho que la telesalud tiene 4 ejes de desarrollo, y estos son telemedicina, que ya lo hemos explicado, la telecapacitación, que viene a ser las actividades para fortalecer capacidades en los profesionales de salud o personal de salud, ¿no? Fortalecimiento de capacidades, es decir, las capacitaciones que se hacen a los personales de salud o profesionales de salud. La telegestión para gestionar los servicios de salud, y la tele-ISS, que es Información, Educación y Comunicación, que está dirigido principalmente a la población en general. Es un poco la diferencia con telecapacitación. Telecapacitación está dirigido al personal de salud y la tele-IS está dirigido a la población en general. Entonces, como verán, los diferentes países han adoptado diferentes componentes y formas de llamar a la telesalud. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta para implementar un proyecto de telemedicina?
Acá nos dicen, y la literatura en general, y aunque hay algunas guías que ha desarrollado, por ejemplo, el CENETEX de México y los países del norte, han planteado que son 3 factores que debemos analizar en el momento de implementar un proyecto de telemedicina. Uno es el factor del contexto. Esto quiere decir que para implementar un proyecto de telemedicina no simplemente importa de qué es lo que yo quiero ofertar, o es decir, bueno, entonces voy a implementar un proyecto de telemedicina y como tengo cardiólogos, voy a hacer telecardiología. Y no se trata de eso, se trata de primero identificar adecuadamente cuáles son los problemas que hay en ese lugar donde voy a implementar el proyecto, cuál es la necesidad de servicios de salud con la que se necesita, cuál es la brecha de servicios que se tiene, identificar adecuadamente la demanda y obviamente tener en cuenta la oferta, con qué cuento para poder ofertar, con qué cuento, con qué recursos cuento para poder ofertar. Factores del contexto, ¿no? Y obviamente también, pues, por ejemplo, en un contexto COVID, pues lo que va a predominar es, pues, dar servicios de telemedicina, obviamente, y que, por ejemplo, pueden estar relacionados a síntomas respiratorios o problemas que están relacionados con el tema del COVID. Los factores del proceso, que significa de que yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer una vez que atienda. Yo debo tener claro que en el momento de la atención, cuando la persona va a querer recibir los servicios de la telemedicina, pues yo debo tener claro que si voy a agendar una cita, cómo va a ser esta cita, quién la va a dar, cómo va a ser el proceso de la atención, dónde se va a registrar esta atención, etcétera. Tener claro cuál es el proceso. Y los factores del contenido es qué es lo que voy a hacer en sí. Lo que voy a hacer es dar un servicio de cardiología, dar un servicio de teleradiología, telepsiquiatría, etcétera, y en qué va a consistir y hasta qué punto puedo llegar con este servicio y cuáles son los factores relacionados a las responsabilidades de este personal frente a este servicio que estoy dando. Todo eso es necesario. Y en este gráfico es muy interesante porque nos dice que la evidencia, ¿no? Esto es una revisión sistemática donde nos dice que no necesariamente todo se puede aplicar a telesalud. O sea, es decir, todas las enfermedades, se puede hacer con todas las enfermedades telesalud, no necesariamente. En esta revisión de la evidencia nos dice que hay algún tipo de patologías que tienen mayores beneficios. ¿Cuáles son? Las enfermedades crónicas, las enfermedades que están relacionadas con diferentes temas, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, diabetes, rehabilitación, ¿no? Entonces, enfermedades mentales, estas son las que tienen principalmente, se ha identificado que puede tener mayor beneficio y que además se puede llegar a mayor cantidad de pacientes. Entonces, con esta lámina, ¿qué es lo que queremos decir? Que cualquier patología o cualquier especialidad puede hacer telesalud o telemedicina. Yo puedo hacer teleUCI o teleneonatología, ¿no? Probablemente, como acá se ve en esta parte, ¿no? Los nacimientos pretérminos, etcétera, no necesariamente, lo que ha visto la evidencia es que no necesariamente se tienen mayores beneficios aplicando la telesalud. Entonces, es importante señalar de que la evidencia nos dice que hay patologías que tienen mayores beneficios. Frente al COVID, lo que se ha visto, ¿no? Y ahora un poco entrando entrar al tema del COVID, se ha visto que la telemedicina se aplica a epidemias porque se puede evitar la atención a domicilio para personas asintomáticas, o se puede promover, perdón, el seguimiento de las personas asintomáticas. De hecho, el seguimiento no es necesario que sea presencial. Se puede dar atención especializada a personas asintomáticas y aisladas, servicios especializados dentro de un centro de referencia y brindar servicios de establecimiento de salud en cuarentena para tratar a pacientes que no puedan acceder a estos. Para todo esto sirve la telemedicina. Y es que lo que se ha observado dentro de las diferentes fases que tiene la pandemia de COVID, la telesalud tiene una demanda interesante y además es de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la fase 1,
acá se observa, ¿no?, de que el uso principalmente de la telemedicina es por teléfono, ¿no? Se llama por teléfono a los pacientes o se hace una videollamada, etcétera. En cambio, en las fases, porque son estadios agudos, ¿no?, donde se puede atender la demanda de los pacientes vía teléfono o vía una aplicación. Hace los primeros 2 meses, perdón, de la pandemia, en Australia, el ministro de Salud decía de que había cambiado completamente la forma de entregar o dar los servicios de salud en Australia, porque ellos habían, en 2 meses, un país de 22 millones de personas, habían realizado casi 8 millones de teleconsultas. Y estas 8 millones de teleconsultas principalmente la mitad, el 50% a través de teléfono, ¿no? Entonces, habían migrado básicamente, ¿no?, a cómo la forma de atender los servicios es a través del teléfono. En las fases posteriores, lo que nos dice acá el gráfico, es que ya se puede utilizar otro tipo o la demanda o el uso de la telemedicina va a otros tipos, ¿no? Por ejemplo, a temas eh, ya utilizando otro tipo de herramientas, por ejemplo, ya los servicios de salud especializados, ya servicios especializados donde ya necesito otras herramientas, donde ya además las herramientas van a ir madurando, ¿no? Desde una llamada de un agente, de un call center, hasta, por ejemplo, chats automatizados, que estos son los famosos, que es parte también de un elemento de lo que es la inteligencia artificial, son los chatbots, ¿no? Y hasta llegar al uso ya completo de la inteligencia artificial, donde tenemos chats que son personalizados y que se van a adelantar además, que son predictivos, ¿no? Predicen determinadas complicaciones que podrían haber de la patología. Entonces vamos a pasar de la maduración de la tecnología de una respuesta física de una persona, se va a ir automatizando hasta llegar a utilizar la inteligencia artificial para adelantarnos al daño de las patologías, ¿no? En esta gráfica se ve claramente cómo madura la tecnología, ¿no? Donde en los establecimientos principalmente la atención es personal, o sea, de persona a persona. Luego podemos hacer teleconsultas o servicios de telesalud síncronos, donde está el paciente y está el médico directamente, que puede ser a través de un celular o a través de una computadora. Luego la telesalud se va a ir haciendo asíncrona, porque va a ir mejorando las capacidades de respuesta, va a ir incrementando la capacidad de respuesta, por lo tanto, va a haber la necesidad de automatizar ciertas cosas y vamos a poder tener aplicaciones móviles u otros aspectos del telesalud que van a ser automatizados hasta que llegar hasta la automatización y al uso de la inteligencia artificial para prevenir y para curar en momentos de crisis, es decir, adelantarse al daño, ¿no? Y esto es algo muy interesante. También lo que han hecho los países por el tema del COVID es ajustar la normativa para facilitar la implementación de los servicios en el COVID. Estos son algunos de los ajustes que se han hecho principalmente en Estados Unidos, y de hecho en el Perú también se han hecho ajustes. Se ha dado el decreto legislativo 1490 que amplía los alcances de la telemedicina, que luego vamos a conversar. También se ha puesto a disposición nuevas tecnologías para la implementación de servicios de telemedicina, que inclusive vienen de las más básicas, estas son las más básicas: WhatsApp, Skype, Zoom, y hasta más complejas. De las más básicas, donde no tienen, por ejemplo, el HIPAA Compliance, que es el conjunto de normas de seguridad y de protección de datos que tiene Estados Unidos y que tampoco están integrados a la historia clínica electrónica, a soluciones que ya son más complejas y que ya tienen el HIPAA Compliance, cumple con estos requisitos de seguridad, confidencialidad de datos, y que además también están integrados a las historias clínicas.
Además, se ha definido esquemas o flujos de trabajo para teleconsulta durante COVID. Esto me parece súper, súper interesante, que además se puede aplicar y se puede trasladar a nuestros servicios, donde, por ejemplo, en este flujo, diagrama de flujo de una consulta remota para un urólogo que tiene, de pacientes que tienen COVID, donde nos dicen cómo se desarrolla la consulta, o este esquema para la detección y manejo de pacientes COVID, donde además lo que se trata y lo que hemos puesto acá dentro de las cajas rojas, una adaptación de cómo se puede utilizar la telemedicina para pacientes con COVID y qué herramientas nosotros tenemos los peruanos dentro de nuestra normativa para poder atender a estos pacientes. Por ejemplo, la teleorientación, el teletriaje, la teleconsulta, la teleinterconsulta y el telemonitoreo, que son cosas que vamos a hablar sobre este tema. Sobre las experiencias de manejo de COVID y telemedicina, lo que se ha observado es incremento de atenciones de telemedicina versus las presenciales. Las presenciales son estas amarillas, las plomas son las no presenciales, y se ha visto cómo las presenciales han bajado y las no presenciales han subido, y que a medida que las presenciales han ido subiendo, las atenciones de urgencia han ido también disminuyendo. Eso es algo bastante interesante. Y además el incremento de la participación de los servicios de telemedicina durante la pandemia, donde solamente al inicio eran algunos servicios y se han ido incorporando mayor cantidad de servicios. Y la realización de teleconsultas por llamadas telefónicas también ha tenido un incremento. Estas caídas corresponden a los fines de semana, donde eso se ve en todo el mundo, incluyendo en nuestro país, las caídas de atenciones durante los fines de semana que esto no se realiza, ¿no? Y también las aplicaciones de rastreo de contactos, de seguimiento de contactos, ¿no? Del famoso contact tracing. Y es que las aplicaciones de seguimiento de contacto permiten identificar cuando un paciente entra en contacto o se pone cerca a otra persona que, por ejemplo, tiene COVID. Lo que hace la aplicación es hacer un intercambio de datos, los aparatos se intercambian y lanzan la alerta a un sitio donde dice: tal persona, fulanito, ha estado cercano a esta persona que es positiva. Y entonces lo que hacen es hacer un seguimiento de esta persona, la llaman nuevamente y le hacen seguimiento de por dónde ha estado, qué lugares ha frecuentado, para hacer el seguimiento de los contactos. De hecho, en el Perú tenemos una aplicación que se llama Perú en tus manos, donde está empezando a hacer este seguimiento de contactos, y hay diferentes instituciones que están trabajando apoyando este esfuerzo, ¿no? Que principalmente es de la PC. Luego, Apple y Google, que son dos gigantes en materia de tecnología, se han unido para lanzar un software para que los diferentes países puedan crear apps de rastreo de contagios también, ¿no? Para este seguimiento. Y también otro gigante como China también ha desarrollado diferentes herramientas y se está utilizando inteligencia artificial para tratar de hacer análisis predictivo con Big Data para adelantarse a posibles daños de la pandemia, análisis molecular para tratamiento de COVID y procesamiento del lenguaje natural, que estos son los famosos chatbots o bots, audio bots, que son los que uno, claro, versiones mejoradas de cuando uno llama al teléfono y me contesta alguien, un robot, diciéndome: buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su problema? Entonces le digo: tengo fiebre. Entonces, y le responde: bueno, si tiene fiebre, mayor a cuánto es o menor de cuánto es, y hace algunas preguntas relacionadas con el tema. Esto ya también se utiliza mucho en otros países. Acá se está tratando de adoptar todavía con chatbots en muchos países, en casi todos los países se han implementado chatbots a nivel país para poder responder las principales consultas. Nosotros hemos tratado de implementar algo con el 113, probablemente no ha salido algo tan bien porque tenemos muchas quejas con esa central telefónica, ¿no? Y también la implementación de unidades de cuidados intensivos, tele-UCI, cuando esto decíamos que todavía no se podía hacer, pero la necesidad, la coyuntura apremia, entonces se está desarrollando UCIs a distancia en los domicilios de las personas, donde se pueden tratar frente a la gran demanda que hay y la poca oferta de servicios de salud que existe. En el Perú, como lo mencioné, existen normativas que se han ido adaptando en el contexto de COVID. Esta directiva para implementación y desarrollo de teleorientación y telemonitoreo
se han dado en el contexto de COVID, y estos son servicios brindados por profesionales de salud o personal de salud que se da durante la emergencia y donde se necesita el consentimiento y una evidencia de la atención. Acá tenemos un ejemplo de teleorientación y este es otro de telemonitoreo, donde la teleorientación principalmente está enfocada a la consejería y asesoría con fines de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, mientras que el telemonitoreo es un seguimiento a distancia, que ya han sido probablemente pacientes que tienen diagnóstico, que ya han sido debidamente identificados y lo que necesito es para hacer seguimiento. El telemonitoreo se ha demostrado en el mundo que funciona muy bien y que es muy efectivo y sobre todo se ahorra muchos recursos para pacientes crónicos, porque conocemos cuál es su diagnóstico, sabemos qué es lo que tenemos que hacer con ellos y podemos ajustar la dosis de tratamiento de acuerdo a justamente este seguimiento que se hace. Para ambos casos, no sirve para emergencias, no se utiliza para llegar a un diagnóstico y no es para pacientes que requieren un examen físico, obviamente, ¿no? Y otra norma muy importante, el decreto legislativo 1490, para que fortalece los alcances de la telesalud. De hecho, estamos esperando el reglamento, nos dicen que ya salen estos días, ojalá. Con esto lo que se busca es aumentar la cobertura y alcance de los servicios de salud. Incorpora básicamente dos cosas. La teleconsulta médico-paciente, que antes no se podía hacer, ahora ya es posible a través de la teleconsulta, es decir, que el médico a través de una herramienta tecnológica pueda atender directamente al paciente, ¿no? Y esto se ha ido ya desarrollando con base a algunas experiencias en el Niño San Borja, en el Loaiza, han tenido algunas experiencias interesantes, y hay un proyecto con la Universidad de San Marcos y el INS, que es denominado COVIDA, es para hacer teletriaje y telemonitoreo. El teletriaje se trata de que los voluntarios internos de medicina o internos profesionales futuros profesionales de salud, internos de ciencias de la salud, identifican casos sospechosos de COVID, de casos de casi 10.000 llamadas que han hecho, han identificado 1.726 casos sospechosos a través de una plataforma que nosotros hemos desarrollado. Y lo que busca Covida es diseñar y validar una red para monitorizar y detectar casos comunitarios de agravamiento de pacientes COVID-19 a través de un sistema de telemonitoreo. Para esto se postuló a un financiamiento de uno de los proyectos o concursos de Concitec, se ganó y nos han dado un financiamiento para poder implementar todo este proyecto, donde tiene 3 etapas. La investigación formativa, que es una investigación básicamente sobre la experiencia previa, que es teletriaje, ¿no? Entrevista a voluntarios, análisis cualitativo, contraste de experiencias, y la validación del sistema, que tiene 3 pilares. Uno es el soporte tecnológico, toda la tecnología que implica el central telefónica virtual, el IVR, todo el tema del sistema para el registro, el tema de las llamadas, la capacitación a los voluntarios y la validación de las herramientas de teletriaje y el despliegue del servicio, que es el teletriaje y telemonitoreo. Las herramientas virtuales es un test a distancia para dificultad respiratoria, el test de ROT, otras maniobras respiratorias, evaluación del estado de salud, protocolos, automatizaciones y otras cosas que hemos trabajado, todo dentro de una red de servicios que es la DIRI Lima Centro, que es la que hemos escogido y nos ha aceptado hacer el desarrollo del proyecto en esta zona de Lima Centro, ¿no? Los retos están por el lado de la gobernanza, tener planes nacionales que articulen todos los esfuerzos y nos den un derrotero hacia dónde ir, muy importante, definir las normas específicas y cómo se van a desarrollar estas, no solamente el reglamento, sino tener todos los documentos relacionados necesarios para esto, tener una infraestructura, esto es claro, o sea, si no hay conectividad, nada de esto va a funcionar. Para esto es la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que comentaba. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica lo que busca es llegar a 210 de las 220 provincias que hay en el Perú. ¿Con qué? Con fibra óptica, con internet de alta velocidad, ¿no? Con proyectos especiales, telesalud como servicio, aspectos legales y éticos que son necesarios tener. Los colegios profesionales todavía no se han puesto las pilas para incluir dentro de sus códigos de ética esto que ya llegó y ha venido para quedarse, la telesalud, la telemedicina, la teleorientación, telemonitoreo, etc. Esto no está considerado, debería estar, que los colegios profesionales deben ponerse las pilas para definir cuál va a ser el rol y cuáles son las responsabilidades en estos actos,
y el tema de sostenibilidad, que es importantísimo, ¿no? Si tuvieran algunas preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haber sido aburrido y me hayan entendido. Muchas gracias. ¿Aló? No les escucho muy bien. Sí, ¿me escucha ahora, doctor? Sí. Sí, les escucho. Muchas gracias, doctor, gracias por esta ponencia, de verdad que nos ha dado muchas más luces con toreo. No sé, estoy viendo ahorita las preguntas, a veces, no sé si usted podrá... Muchas gracias, doctor, por la exposición. Al último vamos a dejar el tema de las preguntas. Ahora vamos a seguir con la otra ponencia, que es experiencias en la implementación del trabajo remoto para el personal asistencial de salud en tiempos de COVID-19, a cargo de la licenciada Amalia Armas. Licenciada, puede continuar. Para ir presentando a la licenciada Amalia. ¿Ya se me escucha? Sí, licenciada Edith, ya se le escucha. Sí, a ver, Amalita, activa tu audio, por favor. Amalia es enfermera con nosotros y ella es especialista en centro quirúrgico y ella tiene sus experiencias que contarnos porque es una de las enfermeras que inmediatamente apareció esta pandemia, fueron al aislamiento social por los motivos que todos sabemos y empezó a implementar un proyecto y ha venido esta tarde para contarnos sus experiencias. Adelante, Amalia, activa tu audio, por favor. Muchas gracias. No, es que no las configuré antes de hacer esto. Siempre mantén la distancia. ¿Quién es, Amalia? Ya está, licenciada Amalia. Buenas tardes. Apagar el celular. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Para mí es una satisfacción y un orgullo estar frente a ustedes para poder contar la experiencia que hemos tenido en esta pandemia frente al trabajo remoto. Como saben, esta pandemia nos ha llevado a tener muchos cambios y dentro de los cambios está nuestro trabajo. Saben de que mucho del personal que trabajábamos en el hospital tuvimos que retirarnos por ser personal de riesgo. Y es por ello que después de que sale nuestra institución una resolución donde se plasma los lineamientos para el trabajo remoto, asistencial remoto. Entonces nos reunimos muchas colegas para poder presentarnos un proyecto, presentar un trabajo para ver si es que nos podían aceptar. Fuimos asesoradas, tuve el asesoramiento de una colega, Fanny Armas, con mucho apoyo. Entonces
tuvimos una serie de reuniones, ¿no? Una serie de reuniones para poder tener la aceptación de nuestras autoridades, ¿no? En estas presentaciones tratamos de formular los objetivos, ¿no? Era brindar una atención temprana y oportuna a los pacientes sospechosos de COVID y a los pacientes crónicos, como decía el doctor, ¿no? Hay trabajos motores que se pueden hacer con ciertos pacientes, ¿no? Y el otro objetivo muy grande era disminuir el número de pacientes que requieren hospitalización. Como saben, a nivel nacional hay un colapso de todos los hospitales, ¿no? Y tenemos un gran número de pacientes asintomáticos, ¿no? Sin embargo, que requieren una monitorización, un control, una orientación y un seguimiento para ellos. Entonces, a través de este proyecto, teníamos que buscar todos los requisitos que se necesitaba. Y uno de los principales requisitos era el recurso humano. Y el recurso humano lo teníamos. Cuando comenzamos a trabajar con recurso humano, nos fusionamos con el cuerpo médico, con los médicos que también estaban buscando este tipo de trabajo. Entonces, comenzamos a trabajar y el personal que trabaja como recurso humano éramos los profesionales mayores de 60 y los que tenían movilidad preexistente, ¿no? Entonces, todo ese personal lo teníamos. Como dijo el doctor, nosotros queríamos ser un servicio, no solamente una llamada telefónica, sino constituirnos un servicio. Por eso es que trabajamos directamente con el director y los jefes de servicio de enfermería, ¿no? Entonces, una vez que conversamos, nos reunimos todo el personal que queríamos hacer este trabajo para poder tener la posibilidad y la disponibilidad de trabajar. Pero esto se requería trasladar a nuestras casas un consultorio completamente equipado. Si bien es cierto, en los lineamientos que presenta nuestra institución dice que deberían equiparnos, ¿no? Tener todo el equipamiento que nos va a brindar nuestra institución. Pero sabíamos de que en este momento no era posible. Así es que también fue otra de las medidas, otra reunión donde tuvimos que ver nuestra logística. En casa teníamos que tener un internet, una computadora o laptop y un celular. Una vez que hemos tenido el personal y todo el equipamiento, nos volvimos a presentar para formalizar ya el trabajo, porque teníamos que entrar a trabajar ya con toda la parte de ingeniería de sistemas, ¿no? De informática, ¿no? Porque teníamos que trabajar a través de las redes, ¿no? De las redes de la información. Entonces, una vez que nos aceptó el señor director y nuestro jefe de enfermeras, pudimos presentar los horarios, ¿no? Presentar los horarios para que nos establezcan el horario de turno de mañana y de tarde. Luego tuvimos la reunión con el servicio de admisión, ¿no? Para poder ver cuántos puntos para seguir trabajando con orientación, ¿no? Pero con el sistema que ya teníamos en el seguro, que era teleseguro, ¿no? Y ver cuántas redes podían proporcionarnos, porque todo eso era toda una dificultad. El ingeniero decía que de repente no vamos a tener muchos puntos. Entonces se tuvo una reunión con ellos y se logró que nos pusieran a todas las colegas, que somos 16 actualmente, el sistema. Primero tuvimos que instalarnos el sistema de IDD. Entonces, ese ya ustedes saben que es un software que es de escritorio remoto, ¿no? Entonces, tuvimos que instalarnos para poder continuar, ¿no es cierto? La finalidad del trabajo remoto era evitar la congestión en los hospitales y dar la oportunidad y evitar las complicaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios del trabajo remoto?
permite un mejor equilibrio entre la vida profesional, fomenta el bienestar de los empleados, aumenta la productividad, ayuda a la población frente a la pandemia, constituye a la continuidad de la prestación y maximizar el servicio de salud y el producto del trabajador, ¿no? Íbamos a poder rendir frente a nuestra institución y frente a esta gran necesidad de personal, ser útiles en este momento, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar de acuerdo a los lineamientos que genera nuestra institución en la resolución 450. Hay obligaciones específicas de los trabajadores, ¿no? Como la seguridad a la información confidencial de los datos. Eso era muy importante, donde se ha tenido muchas capacitaciones de ética, reuniones con los médicos, para poder llegar a tener todas estas disponibilidades. Estar disponible durante la jornada segura y de salud de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajo de remoto, y posiblemente tenga alguna experiencia, lleva a tener cierto cansancio, cierta incomodidad. Teníamos que vernos equipados pues de un ambiente con una luz saludable, ventilada, y que tengamos también nuestras jornadas de descanso, ¿no? Para poder rendir con este trabajo, cumplir con las medidas y condiciones del trabajo, entrega oportuna del trabajo en las horas establecidas. Porque igual que, como todos sabemos, entramos a las 8 de la mañana, abrimos nuestro consultorio y está registrándose todas las actividades que estamos haciendo, ¿cierto? Participar en las programaciones de las capacitaciones, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? Informar al empleador cualquier problema o situación que se nos presente desde el punto de vista de admisión, de capacitación o de informática, ¿no? El trabajador puede contar, como dijo el doctor, somos un servicio. El trabajador también puede enfermarse y puede tener la necesidad de contar con un certificado médico, porque nosotros prácticamente estamos asistiendo a nuestro trabajo. Entonces, una vez que se estableció todo esto, se determinó cuál iba a ser el personal remoto y cuál iba a ser el personal presencial, porque para este trabajo se necesita contar con personal presencial. Y entre el personal presencial teníamos al personal de farmacia, al personal de salud en línea, al personal de alerta rápida, incluyendo en la alerta rápida que tenemos a todo un equipo, ¿no? Al médico, ahora técnico por la falta de personal, pero generalmente está acompañado por una enfermera. Y el personal remoto era el médico, la enfermera que trabaja en triaje y en teleorientación, el psicólogo. Como dijo el doctor, este trabajo era la teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoreo, teleorientación y el triaje, ¿no es cierto? Nosotros las enfermeras aquí en nuestro hospital estamos trabajando con enfermería en el teletriaje y teleorientación por el momento, ¿no? Entonces, toda esta experiencia que les digo nos ha llevado a algunos momentos difíciles, pero ¿cuál es mi mensaje, colegas? Es que nos atrevamos. Nos atrevamos porque, si bien es cierto, es un trabajo relativamente nuevo para nosotros, mucho más, como les vuelvo a repetir, para el personal somos mayores de 60 años. Sin embargo, les invito a hacerlo, a comenzar con este trabajo que les voy a decir que llevamos un mes trabajando, tenemos muy buenos resultados. Creemos de que este trabajo que hemos tenido de repente no tan bien ilustrado, no tan bien
documentado como me hubiese gustado hacerlo, pero les digo que da muchísimas satisfacciones y tenemos una gran herramienta en todos los lineamientos que nos hace llegar nuestra institución. Entonces comenzamos el trabajo presentando nuestro horario para poder comenzar a trabajar. Y como les dije, en primer lugar, como les dije, teníamos que haber tenido IDD, porque nosotros no nos hemos movido. Todas las reuniones y todo lo que nos han instalado en nuestras máquinas ha sido directamente en nuestra casa, ¿no? Entonces, de primera intención, nos instalaron el FortiClean, que sabemos pues que es un software particular, ¿no?, para empresas privadas, como es que lo tiene nuestro Seguro Social, ¿no? El Seguro Salud tiene el FortiClean BPDM, ¿no? Entonces comenzamos con esto, luego comenzamos a llenar nuestros datos y aquí tenemos todo lo que nos proporciona Salud para poder nosotros ingresar al sistema, ¿no? Y como ven, para muchas será conocida, este es el sistema donde entramos con nuestro usuario y con nuestra clave, ¿no? Con la clave. Una vez que tenemos todo eso, ya tenemos nuestro usuario, nuestra clave, y entramos al sistema del Seguro Social. Y nos vamos a consulta externa. En consulta externa hay dos opciones, que es el trabajo no médico y el trabajo médico. Entonces nosotros entramos al trabajo no médico, ¿no?, en donde llegamos a entrar y solicitar. Y allí es cuando ya aparece todos nuestros pacientes que vamos a trabajar con ellos. Entonces nos llega toda un listado, igualito como en todos los consultorios, y esta es nuestra hoja de trabajo. Aparte tenemos la posibilidad en este sistema de poder abrir las últimas atenciones de nuestro paciente. Entonces yo podía hacer la teleorientación conociendo muchos datos importantes de mi paciente, ¿no?, donde yo podía ver qué tratamiento recibió con el doctor, cuáles son sus antecedentes, cuáles son el tratamiento que el médico le ha. Entonces nosotros en esta hoja llevamos la evolución del paciente. Hacemos el llamado del paciente, nos recibe la llamada, nos identificamos y comenzamos con nuestro trabajo, con el paciente directamente. Muchas veces tenemos pacientes que no podemos comunicarlos con ellos y tenemos que trabajar con el cuidador, ¿no?, que es mucho lo que hemos estado trabajando con los cuidadores, puesto de que esta enfermedad, pues, la mayor parte de nuestros pacientes son adultos mayores, ¿no? Entonces, hacemos la consulta con ellos, todas el aporte, las informaciones que recibimos, y llevamos la evolución del paciente. Luego, contamos con un diagnóstico de enfermería, ¿no?, y luego hacemos el plan de trabajo. El plan de trabajo en estos momentos que estamos haciendo la teleorientación, estamos haciendo educación sanitaria, ¿no?, estamos haciendo consejería en manejo de los principios y los métodos de bioseguridad y el apoyo psicológico, ¿no? Una vez que tenemos todas esas cosas, porque sabemos de que esta enfermedad va a depender mucho de la actitud y del cuidado que debe tener el paciente frente a esta situación difícil que estamos pasando. ¿Y cuál es nuestro mensaje principal a nuestros pacientes? Es lo importante que es para su cuidado. Les tenemos que hacer saber de que el sistema de salud está colapsando, mucho más en nuestro hospital. Ustedes deben ser conocedoras que Ancash es uno de
departamentos que no se le va a dar las libertades que van a tener los otros sitios. ¿Por qué? Porque es muy alta el estado de contaminación de infección de nuestro. Entonces, ahí le hacemos prácticamente consejería y asesoramiento que le damos a nuestros pacientes. El resultado de este trabajo, de este plan piloto que hemos podido tener, son buenos. Nos sentimos muy satisfechas. Somos 16 enfermeras que con colegas a continuar con este trabajo. Yo he recibido llamadas de muchas colegas de provincias. No sé si es que en Lima ya deben estar trabajando, me imagino, pero esto es muy bonito. Estamos proyectándonos para trabajar en telemonitoreo, pero con pacientes ya que tengan cuidador, que tenga yo que tratar de visualizar la saturación. ¿Por qué? Porque no es solamente a través de teléfono, sino a través de pantallas también. Hay pacientes que podemos comunicarnos a través del WhatsApp y hacer videollamadas, ¿no? Hacemos las videollamadas y podemos verificar incluso hasta la técnica de lavado de manos, cómo está el paciente en su habitación. Entonces, es un gran soporte y estamos teniendo mucha acogida con nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, licenciada Amalia. Escuchar parte de sus experiencias se va a hacer más fácil tocar la realidad y tocar piso. Y esto complementando a la ponencia del doctor Leonardo, de verdad que es un tema donde la enfermería tiene mucho por dar en bien de la comunidad, sobre todo para ayudar a disminuir el impacto social, económico, el impacto en la salud de toda la población. Uh-huh. Vamos a ir respondiendo a algunas preguntas que nos han hecho. No sé si el doctor Leonardo estará, por favor. Buenas, sí, sí estoy. No sé cuáles son... Doctor Leonardo. Sí, aquí le voy preguntando, doctor Leonardo, nos dice, por ejemplo, como parte teórica, ¿cuál es la relación o qué porcentaje, qué número de pacientes se puede atender por hora para el tipo de profesionales, ya sea enfermeras o médicos, ¿no? Y también hay otra pregunta que nos hacen, ¿cuál sería dice, ¿qué servicios se podría contemplar para el post-COVID? Esas son las preguntas que nos hacen para usted, por favor, doctor. Sí, miren, la idea de utilizar tecnología para dar servicios, en realidad no debe ser muy distinto a lo que se hace de manera física, es decir, cara a cara. Entonces, el hecho de dar servicios por teleconsulta, por ejemplo, dependerá de la actividad. Probablemente debe ser el mismo tiempo, debe ser similar, yo no considero que podría ser más ni menos, que el que ya se tiene el de la consulta normal, que se da de forma física, ¿no? Entonces yo creo que una forma de colocar los tiempos va por ahí. Seguramente pues habrá algún tiempo, esto va a requerir organizar mejor una sala de espera virtual, definir los procesos y los flujos para coincidir de que las consultas sean, dependiendo de cómo sean además, si pueden ser en línea o fuera de línea, va a depender mucho de esa organización. Son, de hecho, actividades nuevas que al inicio probablemente por la curva de aprendizaje, y esto está definido, también demostrado que la curva de aprendizaje al inicio es un poco mayor, o sea, se van a tomar un poco más de tiempo para utilizar los sistemas, para aprender a usarlo y después va a ser más rápido. Pero yo considero que no debería ser un
el tiempo una cosa distinta, ¿no? Además, va a depender, sí, de la actividad que se va a hacer. Una teleconsulta, como dije, es distinto a una teleorientación, distinto a un telemonitoreo, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta son los tiempos que se demoran ya en el mundo físico y tratar de llevarlos al mundo virtual, ¿no? Sobre la otra pregunta de qué servicios, pues los servicios que están relacionados con el tema del COVID, ¿no? Los temas de rehabilitación, ¿no? De rehabilitación, sobre todo la parte respiratoria, que va a ser un tema importante, el tema de los crónicos, que probablemente no se han atendido en su oportunidad por haber sido relegados por la pandemia. Esos van a ser los que van a tener mayor demanda, y hay que hay que atenderlos, porque si no, esto lo que va a ocasionar es mayor mortalidad, mayor letalidad o mayores complicaciones, que eso al final pasa a la factura del sistema, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Aquí también hay una pregunta, dice, ¿cómo realizan la firma digital de autorización de aceptación de llamadas? Sí se hace. Bueno, eso va a depender de los sistemas con los que cuenten las instituciones. La firma digital es aquella firma, es un tipo de firma electrónica que el Estado peruano le da la validez, o sea, tiene la misma validez que una firma manuscrito. La firma electrónica y la firma digital están normados por una ley del año 2000, o sea, tiene casi 20 años de normas, que está ya bien definido, y para poder hacer la firma digital lo que se necesita son una serie de herramientas, elementos. Uno de ellos es el certificado digital, el otro herramienta que se necesita es un software de firma y que el sistema esté preparado para hacerlo, ¿no? Entonces en este momento va a depender de los diferentes sistemas que hay para el tema de la firma. Probablemente en salud Nosotros no están nos implementando algo de firma digital, pero no sé qué tan avanzado esté. La verdad es que Porque ese desconozco. tiene que ser un sistema más avanzado. Sí, es que para María nos hacen una consulta. ¿Cómo están haciendo la teleorientación en inmunizaciones y en pacientes crónicos? Creo que eso lo explicó. Mira, están igual llamando, recién también se ha instalado, porque por el problema de la pandemia también no estaba activado. Ahora están trabajando con el llamado, incluso se ha hecho una página de inmunizaciones, de tal manera de que ya están ahorita incorporándose para hacer ese trabajo. Ya está hay un programa específicamente para ellos. Con respecto a la por hora, a nosotros nos han programado para teleorientación 4 pacientes por hora, pero estoy totalmente de acuerdo con el doctor de que toma un poco más de tiempo. Es un sistema nuevo, entonces como que sí nos estamos demorando un poquito más de 4 pacientes por hora. Licenciada, las actividades que se consideren telemonitoreo, ¿cuáles son? Me preguntan. Las actividades en telemonitoreo es prácticamente consejería, ¿no? Con respecto a las medidas de bioseguridad y de la educación sanitaria, porque como sabemos, lo más importante para poder capacitar a nuestros pacientes y poder orientar son con respecto a los cuidados personales con una contaminación mayor. Perfecto. Las actividades que tenemos frente a nuestra institución son las capacitaciones que tenemos a través del Zoom, ¿no? Otra consulta, ¿ustedes utilizan alguna tecnología adicional, equipos, algo para que los pacientes puedan colaborar desde su domicilio para informarles algunos datos como
saturadores, dice también para controlar la glucosa. Nos preguntan esto, por favor. Claro, si el paciente tiene todos esos, sí se podría hacer, ahí sería un telemonitoreo. Ahí tendríamos que estar monitorizando, pero sí tienen, nosotros tenemos, y a través del WhatsApp o de la telellamada podemos verificar todos los cuidados que se tiene con respecto, por ejemplo, al saturador, a la respiración, ¿no? Por ejemplo, el control que les hacemos a los pacientes para ver si es que están saturando bien, también les hacemos el test, ¿no? A través de la telecomunicación. Ya. Me preguntan acá si el lugar donde trabajo me convocará para realizar teletrabajo o trabajo remoto, o yo tengo que presentar un plan. También para ayudar, que acá en Lima hay algunos hospitales como Rebagiati, que ya están presentando un plan dentro de sus departamentos de enfermería y que se está considerando este tipo de trabajo y ahorita ya las directivas nos apoyan también, ¿no? No, sí, en verdad, esto prácticamente se tiene que presentar el proyecto. Se tiene que presentar el proyecto para poder, si bien es cierto, le hemos dejado el encargo a la jefa de enfermeras que esto debe continuar, porque como manifestaron también, los pacientes crónicos han sido un poco relegados de su atención y tenemos un gran número de pacientes crónicos que no están. Entonces, se tiene que presentar todos los proyectos y en verdad no nos van a llamar si es que no presentamos el proyecto, me parece. Pienso que debemos tomar parte activa nosotros, ¿no? Y por decirle toda la documentación e incluso a la gerencia ha sido remota, ¿no? Con momentos oficiales, ¿no? Hacer llegar y al correo institucional. Con los correos institucionales trabajamos todos los informes que hacemos, la presentación del proyecto, los cambios que hemos tenido día a día, una ida, una venida para poder consolidar este trabajo, que falta mucho, estoy segura que falta muchísimo, pero ha sido una bonita experiencia, difícil, pero pienso que en confinamiento deberíamos intentar hacerlo. Perfecto, ya nos hace un aporte Marieta. Dice que en el documento técnico de la Gerencia Central del 26 de mayo, número 019, dice, contiene actividades y rendimientos, teleconsulta, teleorientación, telemonitoreo, y nos cuenta Así Elba es. Montero, dice que los lineamientos de telemonitoreo solo han considerado enfermería en la teleorientación, pero nos has contado que ustedes también están haciendo telemonitoreo, ¿no? Sí, lógicamente. No, en la mañana te manifesté, tenemos muy pocos pacientes, 9 establece los lineamientos y se confirma con la resolución 450, ¿no? Donde sale ahí todo y se establece los cinco ítems, ¿no? Para el trabajo remoto de profesionales de la salud, prácticamente. Y dice, en vuestra experiencia, ¿cómo están haciendo el seguimiento a pacientes ambulatorios con COVID? Que es la gran mayoría, ¿no? Y lo importante, creo, es tener o sea, trabajan en el triaje determina pasarlo al médico o a la enfermera, ¿no? Entonces, nosotros todas las mañanas abrimos la pantalla y ya tenemos todos nuestros pacientes citados. Y comenzamos a trabajar desde del horario que nos toque, ¿no? Tenemos un turno de mañana y turno de tarde. Y trabajamos directamente con ellos y, como te digo, nos está tomando un poco más de tiempo del que está establecido. Por eso tenemos una reunión mañana
con todo el personal médico y enfermeras para poder reformular el número de pacientes que debemos de trabajar por hora. Muchas gracias, licenciada Amalia. Muchas gracias, doctor Leonardo. Creo que conforme pase, conforme uno vaya en el transcurso de este tiempo teniendo más experiencias, yo creo que las dudas van a surgir aún más, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna consulta para hacer. Hay varias relacionadas, muchos están felicitando a los ponentes y agradecen por este tema que en este momento se está dando, ¿no? Eso sería la mayor parte de los comentarios y todos están bastante satisfechos y me piden si por favor pueden ustedes compartir sus correos para alguna duda, alguna pregunta que tengan que hacer. Y hay una pregunta que nos acaba de llegar: ¿cuántas horas al día trabajan? 6 horas, de acuerdo, igual que el rol, 6 horas, pero eso está en los documentos, pero definitivamente es un poquito más. ¿Por qué? Porque muchas veces, como estamos en un problema tan álgido, que el paciente está muy ansioso, terminamos dando apoyo psicológico, quieren seguir conversando, entonces como que se hace un poco mucho más largo y te preguntan ya, mire, mi mamá está así, aunque no nos referimos a otro paciente, pero terminamos prácticamente haciendo la consulta de toda una familia, ¿no? Terminamos muchas veces hasta 8 horas, ¿no? Pero nuestro horario, como cualquier horario, lo presentamos a él. Quería manifestar que después de haber tenido todo este plan de trabajo que tuvimos, 10 enfermeras de inicio, de ahora somos 16, se tuvo que conformar, se pide en esta resolución, piden una coordinadora, ¿no? Y tenemos ya la coordinadora, que ella es quien coordina con admisión y con toda la programación de nuestros equipos, de nuestros pacientes, ¿no? Una pregunta para el doctor Leonardo. Doctor Leonardo, ¿qué problemas legales puede uno encontrar o estar expuesto al hacer al utilizar este tipo de tecnología y hacer el telemonitoreo o la teleconsulta? ¿No? ¿Qué tipo de problemas legales podría encontrar uno? De hecho, los problemas legales van a estar relacionados con las normativas que tiene el Ministerio de Salud y que están sacando, ¿no? Están relacionadas con que está bastante bien delimitado qué cosa es, por ejemplo, teleorientación, qué es telemonitoreo, quiénes lo hacen, cómo se hace la teleconsulta, cómo se hace la teleinterconsulta. Entonces, los problemas legales van a ser cuando incumplo estos procedimientos que ya están normados. Lo que sí está pendiente, digamos, es una tarea pendiente que lo mencioné en mi presentación, es la parte ética, ¿no? De los colegios profesionales deberían incluir dentro del código de ética, tanto del colegio de médicos, de enfermeras, de obstetrices, estos actos médicos o actos del personal de salud que incluye tecnología, ¿no? Como la teleconsulta. Por ejemplo, en el colegio médico, el código de ética del colegio médico dice que el acto médico es solo presencial. Entonces, claro, ese código, entonces el código de ética del colegio ya es arcaico, ¿no? De hecho, en otros países hace 20 años se viene haciendo telesalud y su código de ética ya incluye estos procedimientos. Acá todavía esto no está bien normado y es una responsabilidad primero el tener todas las normas claras, las reglas deben estar bien establecidas y con ello se podría evitar y minimizar los problemas legales, ¿no? En otros países está bastante bien definido cuál es la actuación de todo el equipo de salud, ¿no? De la enfermera, de la obstetriz o quien haga sus veces, y de los médicos, de tal forma que no es extraño ver en otros países que, por ejemplo, el personal de salud no médico pues puede recetar un telemonitoreo a un paciente crónico porque ya conoce de qué se trata
la enfermedad, ya sabe qué es lo que... y después reporta a un supervisor que verifica que eso está bien hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el procedimiento para ellos ya está bien claro, las reglas de juego están bien escritas, entonces ahí no hay problema de estos problemas ni éticos ni legales. Pero es eso, lo que se necesita es tener las reglas de juego bien claras. Bien claras, exacto. Un código de ética tiene que trabajarse. Sí. ¿Algún aporte más, licenciada Amalia, de su parte, con respecto a esta pregunta? No, sí, en verdad es interesante haberlo escuchado y ver de trabajar con respecto a nuestros colegios, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, como dice el doctor, en el lineamiento que presenta Salud en la 450, define cada acción, cada el telemonitoreo, todas las acciones que se deben hacer. Entonces tenemos que regirnos a esas actividades, ¿no? Para no salir del contexto que nos corresponde, ¿no? A cada profesional. Bien. Agradecemos al doctor Leonardo Rojas Besarín y la licenciada Amalia Armas por estas dos ponencias. Y en nombre del Consejo Ejecutivo Nacional, CENCINES, los invitamos el próximo sábado, no sé si me están escuchando, el próximo sábado 27 a dos ponencias. La primera ponencia nos va a dar un licenciado enfermero que es de Colombia, él es experto en heridas, es Luis Fernando Giraldo, que es un gran líder de enfermería en el consultorio de heridas y clínicas de heridas. Él tiene una clínica de heridas y él nos va a hablar cómo logró hacer ese sueño realidad hasta lograr gestionar y tener ahora ya su consultorio de enfermería. Él nos va a hablar sobre esta experiencia y el segundo tema va a ser estrategias para la prevención de lesiones por presión en las áreas de UCI COVID. La ponente es nuestra colega peruana, la licenciada María Montalbán Zamora, quien tiene también un máster en heridas y pie diabético. Los invitamos a seguirnos el próximo sábado 27 a las 5 de la tarde. Desde ya agradecer a nombre del Sindicato Nacional de la Seguridad Social a nuestros ponentes que hoy día nos han acompañado, a todos los que nos están siguiendo cada semana y para ustedes es este trabajo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Leonardo. Gracias, licenciada Amalia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por